Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, vean, el tema para hoy, dentro de lo que venimos hablando de los diáconos, ¿verdad? Del libro de Timoteo, el punto es, bueno, el tema de los diáconos, ¿verdad? Que de ellos estamos hablando, deben, es muy importante este tema, creer. Es algo largo, siempre en todo el mensaje del Evangelio. Amén. ¿Cuál es el tema para hoy? Que los diáconos deben creer siempre en todo el mensaje del Evangelio. Amén. En otras palabras, no podemos como diáconos, ¿verdad? Aún yo me atrevería a decir ni como cristianos poner en duda el mensaje del Evangelio. Amén. ¿Cuál es el tema? Deben creer siempre en todo el mensaje del Evangelio. Amén. Bueno, la cita es la misma que hemos venido desglosando con la ayuda del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 9. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los diáconos asimismo deben ser, esta versión lo dice un poco diferente, honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Eso fue, ya lo hablamos, ¿verdad? Y escuchen cómo lo dice. Vamos a ver si traigo dos versiones diferentes. Esta versión dice, aquí viene el punto del día de hoy, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces el punto para el siguiente tema será que los diáconos tienen que tener una limpia conciencia. Y se recuerdan que de eso empezamos, bueno, lo mencioné cuando hablamos de la buena voluntad del Señor, que es importante que nosotros como cristianos tengamos una buena conciencia. Amén. Entonces miren pues, les voy a leer una vez más el tema. Deben creer siempre en todo el mensaje del Evangelio. Amén. La cita base dice que los diáconos que guarden el misterio de la fe. ¿Sí? Cuando hablamos del misterio de la fe, estamos hablando del Evangelio. Amén. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esta versión tal vez nos ayude un poquito más a entender un poquito mejor. Siempre la misma, 1 Timoteo 3, 8 y 9. Dice: los diáconos deben de ser gente respetable. No deben mentir ni beber mucho vino, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Aquí está el punto central del tema de hoy. Además, deben creer. Si se dan cuenta, la otra versión dice que guarden. Y esta dice, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Entonces aquí, si se dan cuenta, en esta versión hace separación entre creer en el mensaje y tener la conciencia tranquila. Amén. Les hago una pregunta. Para mí es importante que ustedes sepan esto. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Por eso les digo acá, les vuelvo a leer primero. Para mí es importante que entendamos el punto. Deben creer siempre en todo el mensaje del Evangelio. Esta cita dice que guarden el misterio de la fe. Y esta otra dice, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia. ¿Y qué significa la palabra evangelio? Buena nueva, buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Entonces veamos, es importante que cada uno de nosotros aprendamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Miren, uno de estos días, yo creo que se los comenté, la pastora y yo estábamos platicando acerca de hacer algo. Y ese algo no era cualquier cosa, ¿verdad? Y yo me fui a acostar, nos fuimos a acostar los dos, pero yo no dormí, en toda la noche no dormí. Entonces estaba intranquilo por esa plática, ¿verdad? Por lo que habíamos planificado hacer, que supuestamente pues ya la plática se terminó y concluimos en eso, en que lo íbamos a hacer. Pero como les digo, me quedé intranquilo y tan intranquilo, les digo, que no dormí en toda la noche.
Como a la 1:30 más o menos, calculo, me levanté y me puse a orar. Me puse a leer la Biblia, me puse a tener un devocional porque no tenía sueño. Pero orándole al Señor por lo que habíamos concordado con la pastora en realizar, yo pude ver de que hacíamos el negocio que queríamos hacer, pero que esta persona con la que hacíamos el negocio, que es también la única persona con la que nos planteamos hacerlo, ¿verdad? Lo hacíamos, pero cuando nos dábamos la vuelta y nos llevábamos nuestra parte, mandaba a alguien a que nos lo robara. ¿Y cómo pasó eso? ¿De dónde recibí yo eso? Sí me escucharon lo que hice, ¿va? Me fui a orar, presentándole al Señor nuestra causa, ¿verdad? Lo que queríamos hacer, porque ya habíamos acordado, bueno, hagámoslo. Y cuando ya el Señor pues me muestra, y ahí les digo, yo estaba orando, o sea, yo no estaba dormido, yo estaba orando, y en medio de la oración el Señor me muestra eso. Entonces cuando la mañana con la pastora se despertó, le conté, fíjate que esto y esto. Entonces no me... ¿Por qué les cuento yo esto? Porque por lo que les acabo de decir, ustedes y yo, por lo que estamos hablando del Evangelio, tenemos que aprender a que el Espíritu Santo nos dirija. Amén. Porque miren, la mayoría de nosotros a veces hacemos cosas, ya sea porque tenemos el conocimiento y las hacemos, porque conocemos. Otras veces por emoción, igual emocionados venimos y las hacemos. Otras veces porque alguien nos influenció, otra vez un familiar, qué sé yo. Otras veces porque vemos la oportunidad y lo hacemos. ¿Ya? Y está bien, no estoy diciendo yo que hacer todo eso sea mal. A lo que voy, que es lo más importante, es que antes de hacer cada cosa, sobre todo, hay cosas que, como lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Decisiones que no le importan a nadie, como nuestra forma de vestir, o decisiones que sí pueden marcar nuestra eternidad. Entonces, en esas decisiones que ustedes y yo podamos pensar que son de vital importancia, amén, así sean espirituales, así sean materiales, así sean económicas, que el Espíritu Santo nos dirija. Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo un ejemplo muy amplio, ¿verdad? Pero aquí la clave es creer en el Evangelio. Porque se imaginan ustedes que nosotros nos decimos servidores, siervos del Señor, pero si no creemos el Evangelio, o sea, prácticamente entonces todo lo que hacemos sería vano. Conozco una persona que le fue mal, lastimosamente le fue mal por diferentes situaciones, y dentro de lo mal que le estaba yendo dijo palabras: yo ya no tengo fe. Díganme ustedes, si un cristiano pierde su fe, ¿qué le queda? No podemos decir le queda a Dios, le queda el Señor Jesús, le queda el Espíritu Santo. ¿Qué le queda? No le queda nada. ¿Por qué? Porque para tener todo lo que tenemos y hacer todo lo que hacemos, se necesita fe. Para confiar en Dios se necesita fe. Amén. Entonces yo les digo esto porque es de vital importancia que ante el mensaje del Evangelio, ojo con lo que voy a decir, mensaje del Evangelio, ustedes y yo podamos creerlo, pero que el Espíritu nos dé testimonio de lo que escuchamos. Porque literalmente cuando venimos a la iglesia, ustedes vienen a escuchar al que está predicando. Y como decía alguien, mi miedo de predicar es peor si me voy a poner a decir algo que no es. Les cuento algo que a mí me pasó. Si no me equivoco, creo que en el Salmo 29, yo tengo una versión que es la versión del oso, así se le llama. Y un día leyendo yo la Biblia, esto fue cuando yo empezaba a ser pastor. Y ahí dice, por lo menos 7 veces, la voz de Dios, la voz de Dios y la voz de Dios y la voz de Dios. Entonces cuando yo entiendo eso, que en interpretaciones y en otras prédicas que había escuchado, había aprendido de que la voz de Dios se tipifica en la Biblia, ¿verdad? A los truenos.
O sea, que cuando truena, Dios está hablando. O sea, no literalmente, ¿verdad? Sino es un ejemplo en la Biblia. Amén. Si no, un trueno, Dios saber qué está hablando ahorita o con quién está hablando. No, eso no es literal. Amén. Entonces yo tenía esa idea de que cuando la palabra en la Biblia aparece, es escrito, la voz de Dios, o en la Biblia aparece escrito trueno, entonces esa es la voz de Dios, porque así me lo enseñaron. Entonces, tomando ese conocimiento, ¿verdad? Un día vine yo, y eso fue cuando yo empezaba en la iglesia de la zona 6, y dije yo, bueno, voy a predicar de los truenos del Apocalipsis, le puse al tema, la voz de Dios. Porque la Biblia habla de los truenos del Apocalipsis, amén. Pero miren ustedes hasta dónde llegué. La Biblia dice dentro de la profecía de los truenos, que esos truenos, que esa profecía tenían que ser guardados y que tenían que ser predicados hasta el final, pero que el apóstol tenía que venir a predicarlos. No sé si me voy dando a entender. El asunto es que los truenos del Apocalipsis aún no han sido revelados. Todavía van a ser revelados, pero hasta ahorita nadie sabe lo que los truenos del Apocalipsis dicen. ¿Por qué? Porque tienen que ser predicados por el hombre al cual el Señor se los dio, y fue el apóstol Juan. ¿Ya me di a entender? O sea, ahorita nadie sabe nada de los truenos, solo yo. Yo ya los prediqué. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque simple y sencillamente cuando yo yo ya lo prediqué. Gracias a Dios ninguno de los hermanos sabía nada, porque todos me lo creyeron. Les digo esto porque esos son errores, ¿verdad? Que les digo que yo los cometí cuando empecé a pastorear. Que son cosas que, como les repito, es un error. Entonces, no hay otra cosa que yo venga con hecho pensado a predicar en los truenos del Apocalipsis, sabiendo que eso no ha sido, es un mensaje que está sellado aún. ¿Ya? Son cosas que les digo, pueden pasar, pero pueden haber cosas tanto doctrinales que no le vamos a decir sí a todo. Por eso hago el énfasis que ustedes y yo tenemos que creer en el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es la mejor forma de creer en el mensaje del Evangelio? Que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos diga, eso sí, eso no. Amén. No vamos a entrar en contienda los que escuchemos con el que está predicando, porque al final los que predicamos somos hombres. Amén. Pero sí el Espíritu nos tiene que dar testimonio de cada una de las palabras y ver si el mensaje, a esto se le llama así, es cristocéntrico. O sea, ver si el mensaje que el Señor, Dios, es el centro o ya se está hablando de otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo escucho a muchos cristianos, escucho utilizar una palabra como por ejemplo, ¿verdad? Alguien le hizo algo a alguien y después alguien le hace algo a ese alguien que hizo algo y dicen el karma, dicen. Eso no es de Dios. Y yo escucho a un montón el karma, ¿ya? Antes bien, bíblicamente hablando, lo que siembra se cosecha. Entonces les digo esto porque imagínense un día que yo vengo, bueno hermanos, hoy vamos a hablar del karma. Amén, pastor. Entonces el mensaje del Evangelio es lo que nosotros tenemos que creer. Pero para creerlo, el Espíritu nos tiene que dar testimonio. ¿Por qué? Porque se los aseguro, en determinado momento vamos a resultar predicando el Evangelio en el cual hemos creído. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender con esto. Quiero dejarles algunos significados de dos palabras, tanto. En el versículo 9, esta versión dice que guarden. Pues los significados que les voy a dar son de la palabra guarden, pero esta versión dice deben creer. Entonces, ¿qué significado les voy a dar? De la palabra guardar y creer. Amén. Que al final vienen a ser lo mismo. Además deben guardar, además deben creer siempre en todo el mensaje del Evangelio que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Amén. O sea, dando a entender, miren, ustedes y yo tenemos que aprender a tener libertad.
Si en algún momento hay algo que no se entiende, pues preguntar. Si no obtienen la respuesta que quieren, ¿qué le dije desde el principio? Tenemos que aprender a ¿qué? A que el Espíritu Santo nos dé testimonio o nos dirija. ¿Pero cómo? Yo les cuento, perdón, buscándolo. Les cuento otro testimonio así rapidito. Hubo una oportunidad en el libro de Proverbios 31, creo que es, o 30, que habla de 4 cosas que no se entienden. Uno dice el rastro del águila en el aire. ¿Quién puede decir, ahí pasó el águila, ahí está el rastro? El camino de la serpiente sobre la roca. El camino del joven en el cuerpo de la doncella, dice. Y el rastro del barco en el mar. Yo dije, bueno, el Señor me puso esa cita para predicarla. Un ratito la estudio y la predico. Me pasé todo el día, eso fue un día sábado, para predicar domingo allá en la zona 6. Me pasé todo el día de vago, porque es la verdad. Ya en la noche, ya cuando todos fueron a acostar, bueno, yo voy a estudiar. Abro la cita y creen que la entendía. No la entendía. Y yo dije, pero Dios mío, pues, buscando significado, buscando aquí y nada. Total que la única forma de entenderlo fue me puse a llorar, tanto de la desesperación como a suplicarle al Señor. Me dieron las 2 de la mañana y yo todavía estudiando. Ya, cuando el Señor me explicó y me dio, y lo entendí, dije, gloria a Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Yo me creía autosuficiente, hace un ratito lo estudio. Y miren lo que el Señor a donde el Señor me llevó. Entonces, ¿cómo pude entenderlo? Buscándolo. ¿Ya? Van a haber cosas así. Miren, ustedes no crean lo que la pastora, o yo, o aún el apóstol, lo sabemos todo. Sino para que está la revelación. La Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Es Deuteronomio 29, creo que es. Mas las reveladas nos pertenecen a nosotros. Pero para que nos pertenezcan, ¿qué hay que hacer? Como lo hablábamos en el tema anterior, buscarlo. Amén. Bueno, les digo esto, ¿por qué? Porque esas son las 2 formas de adquirir conocimiento. Si no lo entiendo, pregunto. Y si aún ni el que se puso a explicar entiende, entonces dejémoslo ahí pasar porque nadie lo entiende. No, a buscar revelación. Amén. Bueno, los significados que les voy a dar, ya les dije, ¿verdad? Son de la palabra creer en el Evangelio o guardar el Evangelio. Que si vamos siguiendo los temas, es uno de los requisitos para ser diácono. Amén. Porque imagínense ustedes un diácono que tal vez llegó a ser diácono, pero no cree, por ejemplo, en el Espíritu Santo. Entonces, tarde o temprano, a alguien va a hacer que se desvíe. La palabra creer o guardar significa, bueno, tiene varios significados. Les voy a dar los que resalté. Tener. Entonces, si nos están diciendo que tenemos que creer o guardar el Evangelio, y el significado es tener, entonces aquí algo similar a lo que hablábamos en el primer tema, tenemos que, valga la redundancia, tener, ¿sí? Porque el significado es tener un estilo de vida basado en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio, dice la Biblia, y aquí traigo la cita, es poder de Dios. Amén. Pero también el significado de la palabra Evangelio es buenas nuevas. Entonces, si lo entendemos y vamos a creer o a guardar en el Evangelio, tenemos que entender que el Evangelio lo tenemos, nos pertenece. Porque ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cómo puedo echar mano yo de algo que no tengo? Amén. No se puede. Entonces, para echar mano de algo lo tengo que tener. Entiéndase, creer, guardar el Evangelio. Entonces lo tengo. Amén. Ahorita estoy hablando nada más de los significados. Ya les voy a poner unas bases bíblicas. Vean este significado me llamó la atención. Recuérdense que los significados son de creer o guardar el Evangelio. El diácono tiene que creer en el Evangelio. Amén. Tiene que guardarlo. Pero el otro significado que me llamó la atención es
capacidad. Capacidad. Entonces, miren, una de las cosas hermosas que Dios hace es de que la Biblia lo dice, y ahí traigo la cita también, que Dios nos da a cada uno según nuestra capacidad. ¿Se imaginan ustedes que Dios le diera todo a una sola persona? Seguro pasaría lo mismo de que pasa en las películas, que pasa literalmente en los países. Ese se querría enseñorear de todos y gobernarnos a su modo y a su antojo. Pero lo hermoso del Evangelio es que como el Evangelio no depende de ninguno de nosotros, sino es de Dios, que ha tenido misericordia, por lo cual nos llama a su servicio, Dios le da a cada uno según su capacidad. Pero ¿cuál es lo hermoso? Que cuando ustedes y nosotros unimos nuestras capacidades, ¿qué creen que pasa? ¿O qué debería de pasar? ¿Ni idea? Exacto, todo se va a potencializar, vamos a poder alcanzar a hacer más y mejores cosas. ¿Por qué? Porque solo uno está limitado, pero si nos unimos todos con las capacidades que Dios nos ha dado, podemos hacer que el Evangelio crezca. Entiéndase que el Evangelio crezca, que el Evangelio sea predicado, pero para que el Evangelio crezca, ustedes y yo tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que guardarlo. Amén. Miren este otro, significa relación. ¿Qué entienden ustedes por ese significado? Relación. Creer o guardar el Evangelio es relación. Miren pues, cada uno de nosotros, aunque tengamos vínculos familiares, pero ninguno de nosotros venimos de la misma familia. ¿Me doy a entender? O sea, no somos hermanos, porque esa sería la única forma de venir de la misma familia. Amén. ¿A dónde voy con esto? De que en relación, cuando, así debería de ser, esto es lo ideal, cuando dentro de nuestras casas, ¿entiendes? Ese vínculo familiar, ¿verdad? Papás y hermanos, nada más. Acontece algo que tal vez no es honroso, ¿qué hacemos? ¿Lo publicamos? ¿O lo atesoramos y lo guardamos y cubrimos a nuestro familiar? ¿O lo publican? Entonces se cubre. ¿Es eso malo o es bueno? Más o menos. Es sin pena. ¿Será bueno o será malo? Solo tienen que decir una palabra. Bueno, malo. Dentro de la familia. Ajá. Si lo cubrimos, ¿será que sería malo? Sería malo. Si lo cubrimos. O solo yo lo sé. Ah, mire. Es bueno, digo, porque no se le está honrando. Sí, miren, a lo que voy. Que cuando dentro de nuestro círculo familiar, pues decía, en el caso de ustedes, pues ninguno está casado, ¿verdad? Pues no les puedo decir su esposo, ¿verdad? Por eso les decía, padres pasa dentro de nuestro círculo familiar. Padres y hermanos, les decía. O sea, en mi caso pudiera ser mi esposa y mis hijos. Ese es mi círculo familiar. Si dentro de ese círculo familiar pasa algo malo, alguien hizo algo malo, lo más sano es cubrirlo. O sea, no hacer, tal vez aquí es donde hay un poquito de confusión, no hacernos de la vista gorda y como que no pasó nada. No, sino se le llama la atención, pero a donde voy es de que no salimos a contárselo a todos. Fíjese usted que mi papá, fíjese que mi hermano. ¿Verdad que no? ¿Ya me entendiste? Es bueno. No. ¿De dónde estoy sacando esto? De este significado de que creer, guardar el Evangelio significa relación.
Entonces, por eso coloqué este ejemplo. Por la relación que nosotros tenemos con nuestros familiares, pero no estoy hablando de toda la familia, ¿verdad? Sino solo de ese círculo. Esa relación, por cuanto nos conocemos, hace que nos hagamos uno. Hace que alguno tiene una necesidad, como les decía, cometió un error, aunque lo sepa, lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo uno. ¿Ya me di a entender? Entonces, si estamos, yo les puse el ejemplo acá en la familia, para poder poner un ejemplo, ¿verdad? Pero si hablamos de esto, del evangelio, o sea, ¿cuál es una de las formas de poder conocer más y mejor el evangelio? No se olviden del significado en el que estoy hablando ahorita. Una relación que tengamos con Dios. Exacto, teniendo una relación. Entonces, teniendo una relación con el Señor, vamos a aprender más. Y todos nuestros errores y nuestros horrores nos los cubre por la relación que manejamos. Entonces, cuando hablamos de crear, guardar el evangelio, estamos hablando de una relación. ¿Cómo puedo yo entonces creer y guardar si no tengo relación? Así, por ejemplo, viene alguien que no es de nuestra familia, nos cuentan algo, tal vez alguien de otra familia hizo algo malo, y normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, alguien nos contó que alguien se murió. ¿Qué hacemos? Nos quedamos callados. Fíjate que me contaron que se murió X persona. ¿Por qué? Que nos da igual de cierta forma. ¿Por qué? Porque no tuvimos relación, solo estamos trasladando. Tampoco es con maldad, ¿verdad? Pero a eso es a lo que voy, de que entonces, cuando alguien tiene una relación, y en este caso con el evangelio, se guarda, se cree, amén, pero no se guarda para no predicarlo, sino se guarda para atesorarlo y luego en un momento de necesidad manifestarlo. Pero lo más importante acá es guardarlo, tener una relación, amén. ¿Me voy dando a entender? Bueno, el otro significado es guardar, que es lo que estamos hablando. Y miren no sé si traje cita para que les voy a dar. Bueno, para los próximos dos que les voy a dar. Creer, guardar el evangelio significa reprender. Y el otro significa haber concebido. ¿Saben ustedes exactamente en qué momento se ha concebido? Aquí estamos hablando si hablamos de un orden, ¿verdad? De un matrimonio y una mujer, amén, y un varón, ¿verdad? ¿En qué momento se ha concebido? Porque aparte es el momento del alumbramiento, ¿verdad? Aparte es el momento de dar a luz, pero ¿y el momento de la concepción? Es cuando alguien, y tengo mis sospechas, tengo como 9 meses de retraso, o me voy a hacer una prueba. Entonces van, se hacen la prueba. No es que en ese momento, ¿verdad? Que la prueba sale positiva, no es que en ese momento haya concebido, pero en ese momento se dan cuenta de que ha concebido. Ya, digámoslo así en español, pues ya está embarazada. Ese es el momento de la concepción. Y aquí creer y guardar significa haber concebido. Amén. Miren, pues como repito, creo que no traigo cita para estos dos. Reprender y haber concebido. Pero en más de una oportunidad yo les he hablado de que, espero me vayan a entender con esto, la palabra, ¿me voy a entender? ¿Sí? Cuando aparece escrito ahí esa palabra, no en todas las ocasiones, pero en algunas ocasiones cuando se va a ver al original, la palabra original es espermatón, y cuando se miran los significados significa esperma. ¿Ya? Entonces, la palabra, ahora sí, la palabra, la Biblia, lo que predicamos, esa palabra es un esperma. Amén. Que lo que viene a hacer es que cuando cae ese esperma en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, como yo lo oro a veces, ese esperma que es la palabra penetra, entendámoslo así, nuestro entendimiento, nuestro óvulo espiritual, nuestra alma, nuestra mente, hasta las coyunturas, dice. Amén.
Entonces en ese momento, entendámoslo espiritualmente hablando, quedamos embarazados, concebimos, amén. Y luego, ¿en qué momento damos a luz la palabra? Cuando la ponemos por obra. Por ejemplo, en el tema anterior hablamos de la santidad. Por ejemplo, estamos siendo tentados, pero se nos predicó, se nos enseñó acerca de la santidad. Entonces yo voy a vivir una vida santa. En ese momento damos a luz, amén, la palabra. Entonces, ¿cómo puedo yo creer y guardar la palabra, el evangelio? Quedando embarazado, digámoslo así. Amén. Haber concebido que cada palabra, por mucho o poco que hayamos entendido, tratemos la forma de ponerla por obra y no ser, como lo dice la Biblia, oidores olvidadizos. Porque el oidor olvidadizo dice que es como el que se pone frente al espejo, pero se da la vuelta ahí, ya no se acuerda de lo que vio. Ya se acaba de estar viendo, se da la vuelta y ya no se acuerda. ¿Me voy dando a entender? Porque siento como que no mucho, pues sí. Esto es guardar el evangelio. Esto es lo que los diáconos tienen que hacer. Amén. Que ante la palabra busquemos siempre, bueno, aquí no somos los diáconos, pero es el requisito, ¿verdad? Que busquemos estar siempre expuestos a la palabra. ¿A qué me refiero con esto? A que a veces, por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo estoy haciendo X o Y cosa, y cuando de repente tal vez la pastora pone una prédica, por ejemplo, o alguien está hablando, ni es conmigo el asunto, pero como no es que yo me ponga, pues yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero escucho. Y a veces de lo que escucho, que ni es conmigo, aprendo. Por ejemplo, la pastora pone las prédicas y yo no las estoy escuchando. Yo tal vez estoy trabajando y escuchando música o escuchando otras cosas que no es una prédica, pero escucho. Me acuerdo de lo que la pastora estaba escuchando. Entonces, a esto es a lo que me refiero. A que nosotros, para poder guardar el evangelio, tenemos que estar siempre expuestos a la palabra. Amén. Que si de algo puedo yo aprender y poder ponerlo por obra, que sea de la palabra. Amén. Bueno, y luego dice reprender, el otro significado que les di. Ustedes y yo sabemos que la Biblia nos habla acerca de que cuando el Señor envió a los 72 que envió en pareja, dice que ellos regresaron contentos. Y ellos dicen, en tu nombre reprendíamos y hasta los demonios se nos sujetaban. Entonces, ¿qué nos da poder? Porque acuérdense que la misma palabra dice en Romanos 1:16 que el evangelio es poder, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da a nosotros poder? Valga la redundancia, aunque no es lo mismo, para poder reprender el evangelio. ¿Pero qué evangelio? Como por ejemplo, dice la Biblia en el evangelio de Pablo, la ley de Moisés. Si al final ustedes y yo lo entendemos, les hago una pregunta. Aunque la Biblia lo dice, ¿la ley es de Moisés? ¿El evangelio, aunque la Biblia lo dice, de Pablo, es de Pablo? No. Tanto la ley de Moisés como el evangelio que predicaba el apóstol Pablo son del Señor. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque el evangelio, aquí lo dice bien, Romanos 1:16, es la cita que sigue. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel, escuchen lo que dice, que cree. Amén. Entonces, ¿cuál es la importancia de que como diáconos creamos o guardemos el evangelio? Que dice acá que el evangelio es salvación. Amén. Entonces, si nosotros creemos, lógicamente vamos a ser salvos. Y aquí viene lo que les decía en el tema anterior relacionado de la santidad. Si creemos, vamos a ser salvos. Pero ese tipo de creer, amén, que nos da salvación, nos va a llevar, al igual que la santidad, a tener un estado, un estilo de vida. Que lógicamente no vamos a estar viviendo de esa forma para que los hermanos nos vean que yo sí soy santo. No, sino ¿para qué? Para agradar al Señor. Y la verdad es que la vida es así, consciente.
o inconscientemente poder ser ejemplo de muchos, y en el nombre de Jesús, como lo decía el apóstol Pablo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Así comparamos al apóstol Pablo con el Señor Jesús, con Cristo, no hay comparación, ¿verdad? Porque uno es el Señor y otro es el apóstol Pablo. No hay comparación, aunque sea el perito arquitecto de la iglesia. Amén. Mas sin embargo, él dice, imítenme a mí, pero no en lo que yo haga, ¿verdad? En lo que yo imito a Cristo. Entonces sí, por medio de lo que creamos y guardemos, entiéndase, es de guardar, poner por obra del evangelio, podemos llegar a ser modelo para varios hermanos. Amén. Bueno, la otra cita, ya voy a ir terminando, solo 3 más, termino. Miren, cada una de las citas que les estoy dando, se las estoy dando como bases de los significados que les di. Amén. Mateo capítulo 25, versículo 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vean lo importante. El reino de los cielos, no nos olvidemos de eso. Y pone un ejemplo. Es como. Luego dice el versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y esto es lo que me interesa. Pero a cada uno dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Entonces, esta cita es de vital importancia. ¿Por qué? Porque los significados que les di, estaba ¿verdad? Capacidad. Y pone el ejemplo que el reino de los cielos es así. Amén. Es como, dice, un señor que llamó a sus siervos y les dio a cada uno. ¿Conforme a qué? A su capacidad. Ya ustedes y yo sabemos el contexto, ¿verdad? Cuando regresa, pidió lo que era de él, pero multiplicado. Entonces, cada uno de nosotros, dentro del evangelio, tenemos capacidades. En el momento que ustedes y yo, yo esa capacidad no la tengo. No estamos creyendo no solamente ni en nosotros, sino estamos dejando de creer en el evangelio. Amén. Porque en esta cita y el tema que estamos hablando, ¿quién nos da la capacidad? Aquí en esta cita es el Señor. Pero en el tema que estamos hablando, el evangelio nos capacita. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es no menospreciarnos, y tampoco tener en poco la obra del Señor. Porque si en algún momento se les da a ustedes un privilegio, quien los va a usar es el Señor. Amén. No son nuestras obras, es el Señor quien nos va a usar. La Biblia dice, abre tu boca, abre tus labios y yo los llenaré. También dice, cuando estés delante de acusadores, delante de autoridades, tú abres la boca y el Espíritu pondrá lo que tengas que decir. Entonces no depende la obra de nosotros. Lo que depende de nosotros es creer. Amén. En el evangelio, en el Señor, pero también creer en las capacidades que Él nos dio. El grave error es si nos comparamos con alguien. Amén. Entonces ahí es un error. ¿Por qué? Porque imagínense que la capacidad de alguien sea 5. Amén. Y la mía sea 1. Entonces ¿qué va a pasar con esa capacidad? Lo único que va a pasar es que me voy a frustrar. Sí, pero ¿por qué él hace eso y por qué yo no? ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, que yo me ponga a compararme con el apóstol Sergio? Yo voy hasta que tenga lo que él tiene, voy a descansar. Yo creo que él tiene de estar predicando la edad que yo tengo. ¿Se imaginan ustedes? Ni había nacido yo y él ya estaba predicando. Entonces, es ilógico, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, repito, es creer en el evangelio, creer en el Señor, pero también creer en las capacidades que Él nos dio. Amén. Lucas capítulo 2 y versículo 19. En esto también es muy importante. Aunque aquí habla de María, pero también esto puede hacer referencia a nosotros. Dice, pero María
Escuchen, guardaba. Es lo que estamos hablando. Del Evangelio hay que creer y hay que guardarlo. Guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Amén. En el contexto ahí está hablando de que ella hacía esto en relación a las profecías que se decían de Jesús, en relación a lo que los ángeles hablaban de Jesús. Se dice que ella lo guardaba, lo atesoraba, dice alguna otra versión, pero dice, no dice que las guardaba o las atesoraba nada más, sino que se quedaba meditando en ellas. Amén. Entonces, lo que nosotros guardemos del Evangelio, lo que guardemos de cada tema, no se trata nada más de guardarlo y qué bonito, el Señor me habló, sino hay que meditar en él. Amén. Y termino en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Déjenme ver acá. Tener, aquí está, es que este no lo enmarqué, pero otro significado de la palabra creer o guardar es retener. Y dice acá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 y 12, dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Amén. Para que ninguno tome tu corona. Entonces vean, ustedes ahorita, pues, a ustedes tres, ¿verdad? Por el momento, Dios les ha dado ese privilegio de ser diáconos. Amén. Dice acá, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La Biblia nos muestra que cuando alguien se siente indispensable, la Biblia muestra que hay 11 mejores que cada uno de nosotros. Amén. Y cuando alguien se siente único, hay 7,000 que están esperando a tomar lo que nosotros tenemos. Si lo descuidamos, ¿verdad? Porque claramente dice acá, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿cuál sería la forma de descuidar nuestra corona? No retener lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, indispensables, muchachos, dentro del ministerio, y con todo respeto lo digo, ni ustedes ni yo lo somos. ¿Por qué? Porque hay 11, lo muestra la Biblia, así que cuando llamaron a Eliseo, Eliseo era la yunta número 12. ¿Y por qué lo llamaron a él si el que estaba primero era mejor? El Señor, y él sabe lo que hace. Amén. Y Elías, dice Elías, Señor, solo yo he quedado. Y el Señor le responde, tengo 7,000 profetas aún que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y Elías creyéndose el único. Entonces, si Elías era quitado, allí tenía el Señor 7,000 más. Y si Eliseo se creía algo, habían 11 mejores que él. Entonces, si imagínense, si ni esos dos eran indispensables, no a nosotros. Lo único que podemos hacer es, dentro del tiempo que el Señor nos permita servirle, me refiero a que cuando nos lleve a su presencia, ¿verdad? Amén. Retengamos lo que tenemos. Dentro del ministerio, el Espíritu va dando testimonio y uno por naturaleza, no es que sean títulos o nombres o una escalera y de aquí a tantos años yo voy a ser pastor, amén, porque al final ni siquiera el ministerio es lo más importante acá, amén, lo más importante es irnos arrebatados, amén, y ahí no hay garantía. Si así fuera, entonces yo les digo, tengo garantizado mi arrebatamiento. Que ser ministro fuera garantía para irse arrebatado, entonces los nombro a todos de una vez. ¿Para qué me quiero la cabeza? Pero no es así. Amén. Tenemos que seguir trabajando. ¿En dónde está la clave? Entonces, para lograrlo, retengamos lo que tenemos. Para que ninguno tome tu corona, dice. Al que venciere, vean esto que importante, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Ustedes y yo sabemos que dentro de una construcción, por más que los bloques sean dentro de la construcción los que más abundan, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no hay columnas?
Y la vez pasada me recuerdo yo, creo que en esta casa, y todavía vivía yo ahí, que estaba pequeñito, empezaron a construir la casa de aquí de la par. Pero como la estaban empezando a construir, los albañiles se iban y nosotros nos metíamos a jugar a la casa, porque estaba vacía. Y total que ese día ellos se fueron y dejaron solo la pared ahí, pero las columnas no las habían fundido. Vengo yo y estábamos jugando escondite y me recosté sobre la pared. ¿Y qué creen que pasó? La boté. Salí corriendo y al otro día siempre hay chismosos, ¿va? Llega el albañil a preguntar qué casualidad que en mi casa. No, yo no fui. Pero sí, yo fui. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque aquí dice claramente, al que venciere, yo lo haré columna. Entonces entendamos esto, dentro del mismo reino del Señor hay columnas. Y si hay columnas, es porque también hay bloc. Porque aquí no dice que para todos. Dice, al que venciere, lo haré columna del templo de Dios. Entonces, si algo tenemos que entender como diáconos, ¿verdad? Es que tenemos que retener lo que Dios nos ha dado. Amén. Y tengo ganas de comentarles algo, pero como estoy grabando, no sé si quieren que se los comente. Sí, dice Mario, o no sé. Miren, pues, se los voy a comentar todos más. Lastimosamente, dentro de las iglesias, como yo les he dicho, para muchas personas es bien fácil venir y cambiar de iglesia. Ahí les digo yo no entro ni salgo, dijo alguien por ahí, porque al final, en determinado momento, yo fui igual. Andaba de iglesia en iglesia. Y bendito Dios, nunca me fui de las iglesias hasta que ya era pastor, por problemas. Pero lo que voy es de que una persona, antes de irse, me dijo. Bueno, no me lo dijo antes de irse, porque me lo dijo cuando no quería irse. Pero ya quería. ¿Qué hago? Me dijo. O sea, el pensamiento ya se había pasado. Porque yo no quiero irme de la iglesia. Pero tengo que apoyar a mi fruto. Pero si a ella nadie la está echando, le dije, de veras. ¿Por qué les cuento esto? Porque se fue. Pero una de las cosas por las que me dijo que no se quería ir era porque aquí en esta iglesia él sintió que aquí había nacido de nuevo y que no quería perder eso. Pero se fue. ¿Por qué les pongo el ejemplo? Porque por lo que estamos hablando acá, retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Y les digo algo, y ustedes tal vez no lo saben a ciencia cierta, pero de cierta forma lo vivieron, lo hicieron. ¿Por qué? Porque esta era una de las personas que yo pensaba poner de diácono. No retuvo lo que tenía. El Señor los levanta a ustedes y el día de hoy ya no está. Pero al que venciere, ¿qué dice acá? Y lo voy a hacer columna. Entonces miren, muchachos, dentro de la iglesia, en el trabajo, en el estudio y con mayor razón dentro de la iglesia, problemas no van a faltar. Amén. Problemas no van a faltar. Pero si ustedes y yo retenemos lo que tenemos, un día, la Biblia no dice que la recompensa la damos los pastores. Dice que de Él recibiremos nuestra recompensa. Un día el Señor nos va a recompensar. Entonces ya, en el nivel espiritual que ustedes tienen, o sea, ya no crean ustedes que es tan fácil venir y pensar, yo me voy. ¿Y lo que tienen? Ustedes no, y esto va a ser así, ustedes no van a poder llegar. No deseo que se vayan, pero nada más les pongo el ejemplo. X o Y día, pensemos, pastor, me voy a retirar, va a estar bien. No van a llegar a cualquier iglesia apóstol. Por ejemplo, yo allá con el pastor William era diácono. Así que me hace favor y aquí también voy a ser diácono. ¿Sabes que sí se puede?
No. Miren, lo que a nosotros nos han enseñado es que en determinado momento, y no sé qué piensan ustedes de esto, es que, por ejemplo, si uno llega a una iglesia, que ya la iglesia ya está formada, pero no tiene pastor. Y esto lo experimenté yo allá en Costa Rica. Yo lo hice. Cuando yo llegué, los hermanos se presentaron, y ya lógico, ¿verdad? Yo soy aquí, yo soy allá, yo hago esto, yo hago lo otro, yo aquí, ya. Bueno, como no los conocía, ¿verdad? Entonces hablé con ellos, vamos a empezar. Se van a sentar. Entonces allá, pero pastor, yo soy esto. Pero el Espíritu tenía que dar testimonio, ¿verdad? Entonces todos se sentaron y conforme los fui conociendo, el Señor me fue hablando y fueron subiendo algunos a la alabanza, otros a servidores y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? En el que al nivel al cual el Señor los está llevando, o sea, hay que retener lo que uno tiene. Amén. Por eso les decía, el mejor ejemplo son ustedes. Esta persona iba a ser diácono, no lo retuvo, y tampoco es que porque él no quiso, por allí los pusimos a ustedes, no, porque tengo comentarios muy buenos de ustedes. Alguien me decía, pastor, definitivamente el Señor no se equivoca, porque mire, los diáconos que puso, mis respetos. ¿Y ustedes creen que eso lo hice yo? Pues yo tengo mis dudas todavía, pastor. Eso solo lo hace el Señor. Amén. Pero lo que les queda a ustedes es, sobre todo, retener el Evangelio. Amén. Pero aparte del Evangelio, también cada uno de ustedes tiene cosas diferentes. Amén. Amén y amén.